Buenos días. El día de hoy pues vamos a tocar un tema que la verdad pues usualmente requiere de otras modalidades para una evaluación adecuada. Sin embargo, vamos a hablar de faringe y la evaluación de la misma y de algunas patologías que se pueden visualizar por tomografía multidetectora. Ahora, cabe recalcar de que nos podemos auxiliar de fluoroscopía, así como de resonancia magnética, en algunos casos incluso de ultrasonido. Sin embargo, pues para hablar bien de los diferentes espacios anatómicos del cuello y diferenciarlos adecuadamente, sí, la mejor evaluación se realiza mediante resonancia magnética. Bien, la faringe es una estructura tubular que se encuentra ubicada posterior a la cavidad nasal y oral y que se extiende desde la base del cráneo hasta el nivel del cartílago pulcoides. Va a funcionar como un conducto tanto para el paso del aire como de la comida desde la cavidad oral y nasal hacia la laringe y esófago respectivamente. Bien, recordando siempre un poco de la anatomía, es una estructura que mide entre 12 y 14 centímetros, consta de 3 partes. La más superior es la nasofaringe, que se encarga de la respiración y se encuentra separada de la segunda porción, que es la orofaringe, mediante el paladar blando. Luego la orofaringe va a ser la porción, una de las porciones verticales que se encuentra posterior a la lengua, que va a conformar su porción más anterior. Además, presenta los pilares amigdalinos de manera lateral, que son dos, ¿verdad? El más anterior es el palatoloso y el más posterior el palatofaringe. Y la hioides va a ser la que la separa de la última porción, que es la laringofaringe o hipofaringe. Y esta se extiende desde el hioides hasta el borde inferior del músculo cricofaringe, aproximadamente a un nivel de C5 o C6. Hablando un poquito más de cada una de sus porciones, pues como mencioné, la más superior es la nasofaringe. Se encuentra adherida a la parte inferior del clivus por la fascia faringobasilar del músculo consultor superior. Y vamos a poder observar dos indentaciones que son fisiológicas. La más anterior es la de la trompa de Eustaquio y la más posterior es el receso faríngeo lateral, también conocido como fosita de Rosenmüller. Y también entre estas dos vamos a tener esta protrusión, que es el torus tubarius, que es la parte cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Hacia su pared posterior, pues va a estar contorneado por los músculos longuísimo dorsal y vamos a tener que se va a formar además el foramen de Morgagni, pues anterior, que es por donde va a pasar la trompa de Eustaquio, también el músculo elevador del paladar. La segunda porción, hablando del tema, ¿verdad?, es la orofaringe, que esta se va a separar de la cavidad oral por las papilas circunvaladas que se encuentran a nivel de la porción posterior de la lengua, así como los pilares amigdalinos ya mencionados previamente. Y vamos a ver siempre en los cortes axiales la bayécula, ¿verdad?, que va a ser el pliegue de mucosa que va a hacer la transición entre la lengua y la epiglotis. En esta se va a incluir también pues la base de la lengua, la valícula per se, el paladar blando, la úvula, las paredes faringe laterales, como ya dije, los pliegues amigdalinos, el palatofaringe y el palato del oso, y en la pared posterior, donde vamos a tener que llegar hasta el nivel de los pliegues faringoepiglóticos. Y
ya viéndolo un poquito más a detalle, la hipofaringe, ¿verdad? Que se encuentra entre los cuerpos vertebrales de C3 hasta C6, donde vamos a tener como situación más superior la punta de la epiglotis, hasta que se extiende hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Comunica con la laringe en su porción anterior, superiormente con la orofaringe e inferiormente con el esófago. Y se va a dividir en tres partes. La primera es la del seno piriforme, la segunda la región postcricoidea o detrás del cartílago cricoides, y la última es la pared faríngea posterior. Entonces, el seno piriforme va a tener una forma de embudo invertido, y este comienza con el pliegue glosoepiglótico en su porción superior. Lateralmente tenemos la lámina tiroidea y posteriormente la pared posterior. Luego la región postcricoidea, como bien lo dice su nombre, en su porción anterior pues va a ser el cartílago cricoide, y por último la pared faríngea posterior, que se va a extender desde la punta de la epiglotis en su porción más posterior, ¿verdad?, hasta el borde inferior del cricoides. Y entonces aquí tenemos imágenes ampliadas, tanto de resonancia como de tomografía en cortes axiales. En la primera, pues, podemos ver el seno piriforme, que fue el que mencioné, y esta porción que ya tiene los asteriscos sería el pliegue ariepiglótico. Luego, de forma similar, nada más que mediante resonancia magnética de uno con saturación grasa, ¿verdad?, donde también se puede ver el seno piriforme y el cartílago ariepiglótico. Luego, en estos dos inferiores, ya unos cortes un poco más inferiores a los previamente mencionados, tenemos la región postcricoidea, que se va a encontrar en esta porción de acá, ¿verdad? Y como pues ya lo mencioné, vamos a tener mayor detalle anatómico mediante imágenes de resonancia. Aquí lo que está señalando es la pared faríngea posterior. Ok, ya hablando un poquito de los hallazgos que podemos encontrar a nivel de la faringe, vamos a comenzar con el quiste de Stonewall, que este va a ser un quiste que se encuentra a nivel de la línea media de la mucosa nasofaríngea. Usualmente es un hallazgo incidental, la mayoría de las veces los pacientes son asintomáticos. La edad de presentación es bien extensa, entre los 15 y los 60 años, y va a ser el resultado de la adhesión focal de la mucosa faríngea a la notocorda, o sea, desde las porciones embriológicas, y crea un espacio potencial o una bursa. Y esta generalmente está abierta, sin embargo, tras algún episodio de faringitis, esta se oblitera a la luz y hace la formación de este quiste, por lo cual vamos a tener esta imagen, ¿verdad?, quística definida en la línea media posterior entre los músculos paravertebrales. Y pues puede tener contenido proteináceo, entonces puede imitar a tejido blando, y es por ello que sí pueden ver mayor intensidad en las imágenes de resonancia magnética, ¿verdad?, especialmente en T1. Otra de las patologías es el absceso retrofaríngeo. Este va a ser usualmente como resultado de la rotura de algún ganglio supurado. Entonces vamos a poder visualizar una colección con contenido de baja atenuación y realce periférico, ¿verdad?, por el mayor tejido inflamatorio alrededor de este. Puede ocasionar efecto de masa y aplanar los músculos paravertebrales que se encuentran adyacentes. Asimismo, dependiendo de su extensión, recordemos que también tenemos estructuras vasculares, por los cuales la vaina carotidia lateral y el espacio parafaríngeo interior pueden estar desplazados, e incluso puede llegar a obstruir la vía aérea. Y cabe mencionar
que es necesario diferenciarlo de cuando solo hay edema, donde no vamos a tener esta hipodensidad central que ya corresponde pues al absceso en sí, aunque sí puede haber aumento del realce, ya que lo más importante es tener en cuenta de que el absceso retofaríngeo necesita ser intervenido quirúrgicamente y el edema no, y que pues el edema no presenta esta realce así de característica. También tenemos patologías frecuentes, por ejemplo los quistes branquiales, que estos vienen de las bolsas branquiales, ya de las 4 bolsas branquiales, las primeras 3 son más frecuentes, que estas pues se desarrollan durante la embología, ¿verdad? Cada una cuenta con algunas características, entonces la primera bolsa branquial se va a extender desde el conducto auditivo externo a través de la parótida hasta el espacio submandibular. Los quistes branquiales de la segunda bolsa branquial son más frecuentes y se van a presentar con clínicas de una masa fluctuante, indolora o infecciones recurrentes en el espacio submandibular, en el ángulo de la mandíbula, y se va a ver como un quiste unilocular bien definido que tiene esta predilección en el ángulo de la mandíbula, tal como podemos visualizar en esta imagen. Se va a encontrar anterior o adyacente al músculo esternocleidomastoideo y por detrás de las glándulas submandibulares laterales, además a la vaina carotidia. Y el tercero, el de la tercera bolsa branquial, va a encontrarse en el espacio cervical posterior a la, ya sea arteria carótida común, una carótida interna y posterior también al músculo esternocleidomastoideo. Aquí tenemos otra imagen de un quiste de la primera bolsa branquial, en la cual pues podemos ver esta área hipodensa de bordes definidos sin realce periférico, casi queda adyacente a la glándula tiroidea. También podemos tener tiroides lingual. Si bien sabemos, para adquirir su posición habitual normal, la glándula tiroidea durante su formación embriológica desciende a través de la porción anterior del cuello, por lo cual se puede encontrar en este trayecto a nivel de línea media elementos de la misma. Y entonces la tiroides lingual no es nada más que tejido ectópico que se va a encontrar usualmente a nivel de la base de la lengua, como podemos observar en esta imagen, o en el piso de la boca, debido a que hay un descenso incompleto de este tejido. Y también se asocia a la presencia de quistes del conducto tirogloso. Entonces, mediante estudios de tomografía porque se van a ver como imágenes bien circunscritas, redondeadas, ovaladas a nivel del piso de la lengua o de la boca, van a ser hiperdensas en tomografía no contrastada, eso debido a la cantidad de yodo que capta la glándula, ¿verdad? Y tras la administración de medio de contraste, va a presentar realce alto, ¿verdad? Y siempre va a presentar un realce igual a la glándula tiroidea. Entonces, pues así como lo podemos visualizar tanto en este corte axial como en este corte sagital. Y como mencionado, se puede asociar al quiste tirogloso, que es la masa congénita más común en el cuello. Se dice que el 75% de este se encuentra a nivel de la línea media y el resto son paramediales. La posición más común va a ser, se compara en relación al ioides, entonces puede ser infraioideos, que es el más común, es en el 65%, ioideo solamente en un 15% y supraioideo en un 20%, y tiene la característica clínica, pues, que esta es móvil cuando el paciente deglute, y se observa como un área bien definida, sin realce periférico, que se encuentra anterior, siempre en la línea media. Vean cómo se observa en este corte
axial y aquí en este corte sagital. Ahora, cabe recalcar que cuando este se infecta va a presentar su realce periférico, puede tener septos internos y que se asocia además a edema de los tejidos circundantes. Y este es mucho más fácil de evaluarlo mediante ultrasonido o resonancia magnética. Va a tener todavía unas imágenes más características. Algo bastante común es la infección en las amígdalas o la amigdalitis y su asociación a este con el absceso periamigdalino. Entonces, estos constan en 1/3 de todos los abscesos a nivel de cabeza y cuello. El paciente se va a presentar con clínica típica, ¿verdad? De odinofagia, fiebre, linfadenopatías, puede presentar exudado faríngeo e incluso trismo cuando son infecciones severas. Y lo que sucede es que la infección va a penetrar la cápsula fibrosa amigdalina y el músculo constrictor superior y se va a extender entonces a los espacios parafaríngeo, masticador o submandibular, ocasionando así una celulitis. Ahora, cabe recalcar que usualmente no se realizan estudios de imagen sin infecciones aparentes. Sin embargo, se puede utilizar si hay alguna duda clínica para confirmar el diagnóstico. También los estudios de imagen nos van a ayudar a determinar el grado de compromiso de la vía aérea y determinar si hay afectación de los espacios profundos, así como valorar si hay alguna afectación de las estructuras vasculares. En tomografía lo que vamos a visualizar es agrandamiento amigdalino con un realce estriado por la afectación de la grasa adyacente. Y cuando es bilateral, ambas glándulas amigdalinas se acercan en sí, disminuyendo la luz. Cuando ya se asocia a licofacción y alteración severa de los tejidos adyacentes, entonces ya se considera absceso. Vean cómo tenemos esta imagen en un corte axial de una tomografía contrastada, en el cual pues podemos ver el aumento de tamaño de la epístola palatina izquierda en relación a su contralateral, que además presenta contenido hipodenso y este realce periférico en relación ya a una colección. También se puede presentar el divertículo de Killian-Jamieson, que este es un divertículo verdadero, o sea que ocupa las las capas posteriores y se encuentra ubicado debajo del músculo cricofaríngeo y este puede ser tanto anterior como lateral. En algunos casos puede ser bilateral hasta en un 25%. Y es esta situación anatómica que tendrá a ser anterior o lateral que la va a diferenciar del divertículo de Senker, del cual también voy a mencionar un poco, ¿verdad? Entonces, se puede visualizar cómo hay extensión, continuidad y comunicación con la hipofaringe, que este también, pues porque es un espacio, puede ser que haya contenido alimentario, puede infectarse, puede presentar esas burbujas aéricas con este realce periférico, cuando es este el caso. Ahora, el divertículo de Senker es más una hernia de la mucosa. Entonces, este se va a dar proximal al esfínter esofágico superior y va a ser por una debilidad de la capa muscular, que se denomina dehiscencia de Killian. Entonces, eso no hay que confundirlo con el anterior, ya que no compromete todas las capas, sino que solamente la mucosa. Entonces es un pseudodivertículo. Va a estar ubicado entre el músculo cricofaríngeo y tirofaríngeo.
La verdad es que se puede dar más que nada en aquellos pacientes, por ejemplo, en los músicos que tocan la trompeta o en sopladores de vidrio debido a la fuerza que se necesita para emplear estas acciones. Es frecuente también a mayor edad, entonces se dice que realmente el rango de edad se encuentra entre los 60 y 80 años, es raro que sea en personas menores de los 40 años. Y entonces vamos a ver aquí una comunicación en línea media en la región posterior que en este caso pues lo único que contiene es gas y como se observa bien su pared delimitada y su comunicación, ¿verdad? Ya con la hipofaringe. También pueden haber casos de trauma, que en caso de ser contuso va a haber formación de hematoma, edema mucoso, o cuando es penetrante, pues ya hay perforación en la pared faríngea, y con esto, pues, las complicaciones que se pueden asociar, ¿verdad? La presencia de abscesos, cuando estos son demasiado severos, puede haber fascitis y debido a su comunicación con medio externo, porque está en el espacio peligroso, ¿verdad? Puede incluso extenderse y ocasionar una sinitis. Entonces, aquí tenemos dos imágenes de tomografía contrastada. En la primera, pues, vemos en un corte axial cómo se observa a nivel de tejido blando de la glándula, de la amígdala izquierda, como esta se asocia a edema en el espacio retrofaríngeo, y esto fue en relación a un hematoma tras un accidente vial. Y en esta segunda imagen, secundario a un trauma penetrante, entonces vean cómo tenemos abundante cantidad de gas que se encuentra disecando los diferentes planos musculares e incluso se ha extendido hacia el espacio retrofaríngeo. Cabe mencionar también las neoplasias, dentro de la cual la más frecuente es el carcinoma escamoso, tiene una ubicación más frecuente a nivel de la nasofaringe, no así excluyente, ¿verdad? Esta se presenta más frecuente a nivel de la cuarta y la quinta década de la vida, y la clínica depende del tamaño y de la extensión, porque cuando son lesiones pequeñas, estas pueden ser asintomáticas y puede que las adenopatías asociadas sean el primer síntoma. Las causas que más se han visto relacionadas a eso es el contacto con nitrosaminas, hidrocarburos policíclicos, infecciones nasales crónicas y el virus de Epstein-Barr. Ahora, en cuanto a la clínica, cabe recalcar también que si hay invasión de, por ejemplo, la trompa de Eustaquio, se asocia a la presencia de otitis media, también por estar en la nasofaringe puede presentarse como epistaxis, trismo, obstrucción nasal e incluso proptosis, y que en aquellas lesiones afectadas puede haber afectación neurológica por la continuidad con algunos pares craneales, que los más afectados tienden a ser el 3, el 4, el 5 y el 6. O incluso se puede extender hacia la vaina carotidia. Usualmente no se realiza tratamiento quirúrgico, dado que la resección completa es bien difícil y no se obtienen usualmente márgenes limpios. Además de que presentan bastante sensibilidad tanto a radio como a quimioterapia. Y aquí pues vemos cómo se encuentra a nivel de nasofaringe y cómo se extiende, ¿verdad?, hacia los tejidos circundantes. Estos se van a visualizar como masas a nivel de la faringe, usualmente laterales, van a presentar un realce periférico, y a diferencia del tejido
Se tiene que diferenciar, perdón, del tejido adeníteo, que no se va a extender más allá de la mucosa, ni de la placa pterigoidea medial. La diseminación en sí, pues, incluye mucosa, submucosa, la nasofaringe, puede llegar a extenderse hasta el tirus ovárico, como ya lo mencioné, ocasionando obstrucción de la trompa de Eustaquio, y otitis asociada a la cavidad nasal y la invasión de los senos, perdón, de los pares craneales, y cuando se extiende de manera superior incluso puede afectar el seno esfenoides y la base del cráneo. También el carcinoma de células escamosas se puede observar en la orofaringe. En este caso se asocia más al uso crónico de alcohol, tabaco o de virus de papiloma humano, y se encuentra frecuentemente a nivel del pilar amitalino anterior, de la lengua, de la base de la lengua y del paladar blando. Cuando este se disemina puede incluso obliterar la grasa parafaringea y se extiende también pues al naso y a hipofaringe. Y pues en estas dos imágenes de tomografía contrastada podemos visualizar aquí a nivel de la pared posterior faríngea la presencia pues de una masa de bordes irregulares heterogénea con escaso realce periférico que se extiende hasta desde orofaringe hasta hipofaringe. También se observa en su corte axial cómo se ve en contacto ya con los músculos paravertebrales y adyacentes a la vaina carotídea. Entonces, siempre es necesario realizar resonancia magnética para valorar el estado de invasión hacia los tejidos blandos circundantes. Y este pues se estadifica según pues el primario, donde se encuentre el primario, y ya sea pues si es a nivel de naso o de orofaringe, en donde ahí depende de las dimensiones, así como de las estructuras adyacentes asociadas, también la extensión a ganglios linfáticos y pues si hay o no metástasis, ¿verdad? Otras de las neoplasias frecuentes en faringe es el angiofibroma nasofaringeo juvenil. Este viene a ser la neoplasia vascular benigna, pero tiene una característica importante, que es localmente invasiva. Se da en personas jóvenes, usualmente adolescentes, alrededor de los 15 años. Como síntomas iniciales pueden presentar epistaxis de habla nasal. Se encuentra ubicado a nivel de las coanas y del foramen esfenopalatino. De manera anterior se puede extender hacia cavidad nasal, como podemos ver en estas imágenes. Superior puede incluso extenderse hacia las encías etmoidales y seno esfenoidal. Y este pues tiene 3 grados. El grado número 1 es cuando está contenido únicamente hacia la nasofaringe. El 2 cuando se extiende hasta la fosa pterigopalatina, y el 3 ya cuando tiene extensión intraorbitaria o intracraneal. Y aquí tenemos imágenes de tomografía, tanto en un corte coronal axial, 2 coronales y uno axial, en el cual pues podemos ver una masa heterogénea irregular que ocupa por completo la cavidad nasal, desplazando e incluso destruyendo todo. Aquí viene desplaza todo el septum nasal hacia el lado contralateral. Vemos que este presenta realce anterior, tiene un área hipodensa en relación a área de necrosis, cómo se extiende hacia la placa pterigoidea e incluso hasta la fosa infratemporal, y
si observan en esta otra imagen, se extiende incluso hasta el apex de la órbita. Entonces, como lo mencioné, son benignos, pero localmente muy agresivos. Y la última patología, pues el tumor de glándulas salivales, donde el adenoma pleomorfo es el más frecuente. Provienen usualmente, ubicados usualmente a nivel de paladar blando, seguido de la base de la lengua o de la submucosa faríngea. A veces tienen hallazgos imagenológicos no específicos. Se pueden visualizar mejor mediante ultrasonido y resonancia magnética, en el cual pues llaman la atención que en corte, por ejemplo, perdón, en la secuencia T1 por contraste, pues va a haber una masa usualmente isointensa al músculo. En este caso, pues se extiende al espacio parafaríngeo, y en una secuencia T2 va a tener este marcado realce homogéneo, ¿verdad? Entonces, así es como se caracteriza mediante esta modalidad. Y esta es la bibliografía empleada. No sé si hay alguna consulta o pregunta con respecto al tema. Empezó a hablar un poquito de los espacios al momento de describir las imágenes, pero no los comentó al inicio. Entonces sí hubiese sido bueno que hablara de todos esos espacios, los espacios masticadores, parotidio, carotidio, mucofaringio, prevertebrales, solamente para ubicar a los compañeros, ¿verdad? Para dónde están ubicados y los límites y todo eso, ya que estaba dando de faringio. Y después de eso, pues me pareció que estuvo muy bonita la clase. Gracias. Gracias. Bueno, Denise, muy bonita su clase, me gustó bastante. Hay en el penúltimo caso que habló del angiofibroma, una de las características que tiene ese tumor es que realza bastante con la administración de material de contraste. Entonces, eso le ayuda mucho a usted a caracterizarlo, sobre todo su localización, su captación y su expansión son los puntos fundamentales que nos ayudan a concluir con su diagnóstico. Porque pueden haber otro tipo de patologías, pero es el más frecuente de acuerdo a edad. Los quistes braquiales, sí es importante la definición de los planos para poder caracterizar a qué nivel están. Sí es bien importante conocer esos planos, porque si no se conocen, entonces podemos equivocarnos. Y cuello, creo que es uno de los estudios más difíciles de interpretar o de evaluar, ya que tiene muchos planos, muchas estructuras adyacentes, nerviosas, vasculares y óseas, que son importantes en el momento de describirlas y determinar sobre todo la expansión tumoral. La felicito, muy bonita clase. Muchas gracias, Pepe. Si no hay más dudas o comentarios, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy.